Un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya. Me acompaña José Pablo Quiroz. ¿Cómo vas? Pura vida, gracias a Dios. Estamos. Todo bien. Episodio 44. Y es un Yes. episodio que ya está dentro de la serie de peregrinos, estudiando la primera carta de Pedro, en la que ya llevamos 3 secciones que hemos estado viendo, durante este mes de marzo. Y queremos tomar este episodio 44 para ver un tema que estaba dentro del texto que estuviste compartiendo el último domingo, que por cierto fue un tema en el que no andaste mucho. Entonces, precisamente queremos tomar este podcast para hablar del tema de este rescate, de esta redención. Precisamente. Sí, justo eso queremos hablar como parte de el fin de este podcast, que es que nos permita profundizar en temas teológicos de lo que estamos viendo en nuestras enseñanzas de domingo. Así que, si les parece, comencemos leyendo el pasaje que es de interés para hoy. Está dentro de lo que vimos en sección 3, que era Primera de Pedro, del 13 al 21. Hoy vamos a leer del 18 al 21. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Tal cual. Palabras clave, la del versículo 18, Rescatados. en la primera oración, y la de la segunda oración, rescate. Rescate en... y el precio del rescate, precio la del expresión completa. Exactamente. Sí. La idea que está detrás es el concepto teológico de la redención. Redención. Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué podría ser? Hablemos de 4 palabras sinónimos con los que podemos ilustrar la idea de redención, redimidos. Porque es un tema teológico que está dentro de todo el concepto de salvación o dentro de toda la teología de la salvación. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, comprender en sencillo. Sí. Podemos verlo como el pago de un precio por la liberación. Sí. Tiene un contexto de índole de esclavos y la libertad de los esclavos, y casi que de índole legal. Entonces, permitía eso mismo, que el esclavo pudiera pagar un precio por su liberación, que alguien pudiera pagar un precio por la liberación del esclavo, de ser el caso. Ese es uno de ellos. Otra palabra simplemente es el mismo término rescate, pero rescate no en el sentido de cuando alguien tiene un accidente, se va en un guindo y necesita ser rescatado, sacado de ahí, sí. Sino rescate en el sentido realmente de pagar ese dinero para poder, casi como cuando tenés un bien inmueble y te lo van a rematar. Sí. Y ejecutas el rescate del bien inmueble, o sea, para que el banco no te lo remate y lo venda a un tercero, alguien llega, o vos mismo decís, pago el dinero de lo que tenía pendiente por ser un bien inmueble en hipoteca y rescato el bien, lo libero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la gente al final del pago de hipotecas? Literalmente es un pago en el que se libera, no sé cómo se llama la expresión, pero se libera, o sea, hace un levantamiento de gravamen. Es ese, sí. Así es. Es esa idea de que, pero requería una acción que se ejecutara, un pago estrictamente. La palabra tiene que ver con recuperar, salvar. Implica perdonar, liberar, reconciliar. Sí. Y expresamente, como estás diciendo, en el contexto de compra de esclavos, que ya para uno en el contexto, sobre todo nosotros, nos cuesta tal vez captar la idea. Pero bueno, es literal, como estás diciendo, el rescate, la compra, para liberar, para traer a una persona, para cambiar, ¿cómo podemos llamar esto? El dueño, literal. El dueño, exactamente. Sí, justo. Eso es redención. Podrás verlo con conceptos muchísimo más profundos o complicados a nivel de artículos teológicos y demás. Pero la idea que está detrás y que todo el mundo utiliza siempre es como el concepto de rescate, de redención. Sí, lo vemos a la luz de un pago de un precio. Y aquí no es la excepción. Mira que en el versículo 18, la segunda oración comienza con el precio de su rescate no se pagó con. Entonces está utilizando en este momento, si se quiere, suena un poco feo, pero llamémosle la moneda de transacción, ¿verdad? ¿Cuál fue la moneda de transacción? Si en algún momento se pagó con dólares o se pagó con cacao o con lo que sea, bueno, ¿cuál fue lo que costó el costo de ese rescate de ustedes? Y eso es redención. El pasaje nos lleva a varios puntos respecto de la redención. Y es tal vez donde vale la pena que podamos profundizar, porque el mismo pasaje nos permite
como siempre lo decimos, sin pretender hacer exhaustivo un análisis de la doctrina de la redención o del plan histórico redentivo, porque es gigante. Es enorme, exactamente. No lo vamos a lograr en un podcast. Pero el pasaje nos lleva a ciertos elementos y preguntas básicas con las que podemos sacar conceptos válidos sobre el tema de redención. Sí. Y creo que solo leyéndolo, la primera pregunta que deberías hacerte es, ¿rescatados de qué? Sí. ¿De dónde me sacaron? Así es, exactamente. O redimidos, si quieres verlo. ¿Por qué? Porque las personas a las que Pedro les está escribiendo no son esclavos, en el sentido de siglo I esclavos. ¿Verdad? No están vendidos para el servicio, para la servidumbre en relación con un ser humano. Sí, entendían el concepto, aunque no necesariamente era la realidad que estaban viviendo. Entonces, ¿para qué utilizarlo? Es lo que preguntas. ¿Para qué Pedro? O más bien, no para qué utilizarlo. ¿Para qué decirles, ustedes fueron rescatados? Sí. ¿Por qué no decir, hay gente que es rescatada, sino decírselos a ellos? Claramente, Pedro está tomando una referencia de índole natural o terrenal para una aplicación espiritual. Sí, es una condición universal. O sea, que no solo ellos, pero todos, la humanidad debe ser rescatada. Bueno, debía ser rescatada en ese tema de aplicar el contexto o la pregunta de qué. De qué fuimos o qué debemos ser rescatados. Exacto, sí. ¿De Algunos lo serán, otros no. ¿Verdad? Como decía Cristo, pequeño es el camino que lleva a la salvación, grande el que termina llevando a la perdición. ¿De qué serán rescatados estas personas? Profundicemos tal vez en la idea de el pecado. Es el que está de fondo, si se quiere, a esta idea del rescate, de la redención. Sí. ¿Por qué? Porque la redención tiene que sucederse o tener lugar en relación con un amo, con un señor. Con un señor, con un dueño. Si hay un cambio de dueño, tiene que haber uno previo. Exactamente. Y la realidad es que la Biblia es consistente en tantos lugares acerca de cómo dice que antes éramos vendidos al pecado. Muertos en transgresiones, pero sobre todo esta idea de vendidos al pecado, como en la sensación de simplemente esclavos de eso, incapaces de salir de ahí. Sí, la opción de que la otra cosa que es importante de ver de esta condición es que yo no puedo por mis propias capacidades salir de esa condición. Entonces estoy esclavo del pecado e incapaz de cambiar esta condición. Tiene que haber un tercero que interceda. Justo. Entonces, no solo que es una mala condición, sino es una condición que de toda forma me tiene estancado. Me es imposible salir de esta condición, sacudirme de esta condición o autodeclararme libre. No vendría... nadie te lo va a aceptar. Sí, no funciona. No funciona, exactamente. Así. Y esto te pone a pensar en algunas de esas películas que hay, un montón, que involucran temas de esclavos. Y sobre todo de esclavos que están buscando su libertad o que habían sido libres, o etcétera, etcétera. Algunas películas muy duras. Pero el punto es, vos ves que el hecho de que un esclavo fuera comprado o lograra incluso, en el tema, digamos, histórico, pagar su propia libertad, no era un tema para nada común. O sea, no era lo que vos decías. Sí, claro, por alguna razón, el esquema de esclavitud a nivel histórico se mantuvo por siglos, porque no era fácil salir de ahí. No. Y cuando lo traemos al mundo espiritual, no es que no es fácil, es que es imposible. Claro. Si en el mundo histórico, en nuestra vida histórica, en la humanidad, hubo casos de esclavos que podían pagar su propia libertad, eso no sucede. En toda la historia de la humanidad no ha sucedido una sola vez. No, y cuando el amo es el pecado, ya sabemos que de todas formas aquí no aplica. No va a aplicar. No hay quite, no hay forma. Exactamente. Sí. Entonces, hay un pasaje que nos puede servir de guía, que es Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículos 17 y 18. 18, lo leo. Dice así: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Así es. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Que ahí es donde están todos estos pasajes también que hablan de la justicia de Dios y de la justificación, que está asociado con el pago de esa redención, precisamente. El rescate. El pasaje, como bien decía, ustedes eran esclavos. Si fueron liberados, todo el mundo pensaría que con el esquema ahí termina la historia. Pero el versículo 18 dice al final, ahora han sido hechos
Dijiste esclavos de la justicia. Ajá. Otras versiones dirán siervos, dependiendo de cuál estés leyendo. Sí. Al final de cuentas, la palabra en griego es la misma, que es doulos, que es la misma que utilizas para un esclavo. La palabra de un esclavo 100%. Entonces, ojo que interesante porque dice, ¿redimidos de qué? Redimidos del pecado. ¿Comprados de qué? Comprados de la posesión o la propiedad de la pertenencia que le correspondía al pecado. Sí. Y eso habla realmente de la idea de estar vendido al pecado. O sea, te habla del el nivel de fortaleza. Y creo que es algo en lo que en Nexo hemos sido enfáticos a más no poder. La realidad del pecado como el pecado y como la condición natural del ser humano. Y la incapacidad de salir de eso creo que es algo que simplemente no será nuevo para quien nos escucha hoy, claro, si es parte de la comunidad. Sí, algo que a mí me gusta de ver el concepto de ser esclavo del pecado, como Pedro lo escribe, es interesante porque habla de una herencia, y de hecho la cual describe que es absurda. Así. Dice, como bien ustedes saben, fueron rescatados ¿de qué? Bueno, del pecado, que es esa vida absurda que heredaron de sus antepasados, que es de alguna manera rearticular la idea de condición de pecado, naturaleza de pecado, heredada desde la caída. Eso. Y me encanta que use una palabra fuerte, al final, absurda. Absurda. Absurda en el sentido de no tiene sentido, no tiene lógica que alguien viva de esta manera, sometido al pecado, ¿verdad? Que nos gobierne el pecado. Y es fuerte porque además la palabra herencia, bueno, heredaron aquí, el término de herencia contrasta también con sección 1, que más bien contrasta con la herencia ahora en Cristo, que está hablando de la salvación, de la gracia revelada en Cristo, que hace referencia en el caso del versículo 18 al precio que se rescató, que se pagó por el rescate, que fue llevado. Bueno, vamos a ir a esa parte. Sí, por Cristo. No, pero ese punto que decís del heredaron de sus antepasados me puso a pensar en Romanos 5 cuando dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Eso te habla de una... solo hay una excepción en todo el texto bíblico. Una sola. A ese carácter de universalidad del pecado llegando a todos. Solo hay una persona respecto de quien el texto bíblico en ciertas secciones va a decir él no, pero sin pecado, que es Cristo. Y lo señala, sí, y él no por origen, porque es de naturaleza humana, pero de origen divino, dado del cielo. Por eso hay tantos textos que dicen que el que bajó del cielo, el que descendió del cielo, encarnado y materializado humano, pero de un origen divino. Sí, es el único sin pecado en toda la historia de la humanidad. Por ende, todo otro ser humano que no sea Jesús de Nazaret, debía ser redimido. Y debe ser redimido precisamente. ¿De qué? De la condición del pecado. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo es que la gente es redimida? Bueno, el mismo versículo de Primera de Pedro nos dice, si quieres leerlo vos. Sí, dice que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, que curiosamente había mencionado también cuando hace el tema de la purificación de las pruebas. Sí, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto, que aquí claramente es una alusión a todo el ejercicio de sacrificio que se llevaba a cabo por el orden sacerdotal. Dice el 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos días, en estos últimos tiempos, en beneficio de ustedes. Exactamente. Es Cristo el cómo se redime, la sangre precisamente. Sí. Es la muestra de, como bien lo decías, nos habla de el éxodo. Claro. Nos habla del éxodo que instituye ese esquema de sacrificios. De hecho, conversábamos de previo y decías, el éxodo es la historia de la liberación. De hecho, éxodo significa salida, sí, ¿verdad? Pero es una historia de redención. Es una historia de Egipto saqué a mi hijo. Claro. Yo te liberaré de Faraón y vendrás a ser mío y te llevaré a una tierra de donde fluye la leche y la miel. Es ese traslado que Dios realiza con el pueblo de Israel, que es como imagen, es un tipo, ¿verdad? De lo que al final de cuentas habría de suceder. Eso instituía también un sistema de sacrificios, en el cual debía haber un cordero que fuera sin defecto, sin mancha, para poder ser sacrificado y entonces cumplir el rol de perdón de pecados, claro, ¿verdad? Y o de la expiación.
Y en este caso, nos recuerda, o al menos a mí me recordaba, al pasaje de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista está con sus discípulos, pasa Jesús, y Juan el Bautista dice, he aquí, el Cordero de Dios. Sí. Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que él está diciendo es, este es el que viene a fungir el rol que fungían tantos otros animalitos de 4 patas a lo largo de los últimos 1400 años. Sí, que curiosamente más adelante Hebreos va inclusive a afirmar diciendo, este fue el sacrificio único y suficiente. Así es. Como dando a entender, o sea, nunca ningún sacrificio llegó al estándar de lo que Cristo está ofreciendo en sí mismo para, digamos, tener esa facultad de ofrecer ese pago. Que el pago también está asociado con satisfacer la justicia de Dios. Aquí hay, o sea, aquí hay muchos temas. Exacto, son muchos conceptos. Porque el tema del pago es como esta idea de hay una falta, alguien tiene que pagarla, o sea, no es como que nada más liberate y no, tiene que haber, con el tema del sacrificio, es esta idea que decías de, tiene que haber un sacrificio, sí. O sea, tiene que haber derramamiento de sangre, sí. que en parte se ilustra también en toda la narrativa bíblica. Lo lindo tal vez de volver al Éxodo es esta idea de que quien provee todo en el Éxodo es Dios. Y quien provee todo en la persona de Cristo y con la oración en el Nuevo Testamento ya ahora es Dios manifiesto en Jesús. Pero es esa preciosa sangre de un cordero perfecto, y claramente la alusión aquí de perfecto es uno que está fuera de ese esquema de pecado, uno que está fuera de ese esquema de condición de pecado y que satisface la justicia de Dios, que tenía que saciarse también, tenía que cumplirse. El tema que mencionabas de la suficiencia de Cristo me hacía recordar nada más que hicimos un podcast también mientras estudiábamos Colosenses sobre la suficiencia de Cristo y la suficiencia del sacrificio. Una sola vez y para siempre. Una vez y para siempre, exactamente. El segundo punto que mencionabas, hablando de un concepto que algunos han denominado la sustitución penal. O sea, la sustitución de la pena. Sí. Alguien tenía que sufrir una pena y el que la sufre es Cristo en lugar de nosotros. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Exactamente. Es ese intercambio que bien estás diciendo de cómo él recibe y sustituye nuestro pago. De hecho, en el esquema redentivo, hay sin duda alguna un elemento siempre de propiciación, de sustitución penal. Sí. Y cuando digo propiciación es el punto que estaban mencionando, que era bajarle el enojo a alguien. Bajar las rayitas de cómo está enojado. Y eso te pone a pensar en un Dios que no siempre lo pensamos de esa manera en el siglo, ¿verdad? No nos gusta tanto pensar en un Dios que depositó su ira sobre Cristo. Pero en efecto, la ira de Dios por el pecado del ser humano fue dada en una copa y dada de beber a Cristo, para ponerlo como lo pone el término bíblico. Sí, ese concepto, todos estos conceptos están enmarcados como de un lenguaje legal, ¿verdad? El tema de la justificación, el tema de la imputación, el tema sustitución penal. De la sustitución, que es curioso porque cuando uno ve el rol de Jesús en este orden legal, él es el abogado que intercede, pero él es el que se intercambia con el que está siendo imputado. O sea, él juega todas las fichas y las juega de manera que hace perfecto ese pago. Sí. Una cosa que para mí es importante de entender esto es, bueno, el valor del pago, del precio que se efectúa la sangre de Cristo. Y esto también siempre me hace pensar en que esto debería primero elevarnos el concepto de cómo le alabamos, le exaltamos y reconocemos eso. Y la otra cosa es no insistir en pretender añadirle algo más a eso que él ya hizo. Así es. O sea, es innecesario. Es por la fe de que eso se efectuó a mi favor, que entonces nosotros tenemos parte con él y somos rescatados y somos redimidos. Y hay otro montón de temas ahí con declararnos santos, declararnos suyos, vida declararnos espiritual, justos. Vida espiritual nueva, sí, justo. Tal cual. Decías el no agregar, sí, la suficiencia no solo habla de que fuera suficiente para cumplir algo, como de que pegó 7. No, lo que dice es que pegó la nota que se requería
y no necesitas hacer ningún otro trabajo complementario para aumentar tu nota. O sea, ya con lo que se hizo es suficiente en el sentido que cumplió lo que se requería y todo lo demás. O sea, no hay que agregarle ningún elemento adicional a la obra de Cristo. Y como decís, la gente dice, bueno, y agregarle fe, pero es que la fe en este caso no es sino el poner mi confianza en que lo que Él hizo es lo que basta. Es eso. O sea, es simplemente un tema de decir, yo juego con esas fichas, Sí. no con estas que yo tengo para mí. Es que esa fe es depositarla sobre un acto efectuado, que de repente podrías confiar y creer, pero en que si no hay nada sobre qué creer, ¿verdad? Es Él el autor, consumador y objeto de la fe. Hay un tema aquí que viene con la idea de, bueno, pero ¿desde cuándo es esta la idea de Dios de redimir? Así. ¿Verdad? Es la redención en Cristo, un plan A, un plan B o un plan C. Que interesantemente el domingo alguien hizo una pregunta, me parece, relacionada también con esta idea, que la vemos en versículo 20. Sí, justo. Si querés, léelo vos. Sí, en versículo 20 dice que desde el principio, dice Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, pero dice antes de la creación del mundo. Así es. Sí, lo que básicamente nos dice en pocas palabras es, Cristo es el plan A y el plan A es todo lo que necesitaba. Sí. O sea, no hay plan B en Dios. Dios estaba claro en que el plan A era lo que funcionaba y Él lo ejecutó y funcionó y estamos en estos tiempos últimos, conocidos como los tiempos finales. Pero la aplicación, o más bien esta redención de Cristo es, que Cristo logra más bien, pues es la manera en la que Dios dijo, así es como operaré. Llegaría el pecado, llegaría la necesidad de redención, como lo hemos visto, Cristo será el que lo ejecute. Y el Hijo voluntariamente decide realizarlo. Se ha hablado de bullying cósmico. Como que, sí, como padre, que le tocó y le tocó, vaya. El padre bullió al Hijo. Sí. Y es un bullying cósmico, un bullying eterno. Y lo podemos ver con claridad, o lo podemos refutar con claridad en el sentido de que el Hijo, que es eterno, igual que el Padre, decidió voluntariamente hacerlo. Ahora que estás diciendo esto, me recuerda, hay otro grupo, por cierto, sectario, con respecto a la idea de la creación y el rescate de la humanidad, que habla de Satanás como el que debía haber gobernado de cierta manera la humanidad, pero que lo hizo mal. Entonces Jesús venía a remendar lo que Satanás hizo mal. Hablando de Jesús y Satanás como hijos de Dios o criaturas de Dios, y es terrible idea. Es terrible idea, porque de hecho le quita mérito. Es más, la misma idea deteriora una imagen de Dios, de que Dios entonces se equivoca o le salen mal los planes. Entonces me salió mal entonces vaya usted, resuelva. Y más bien lo que tenemos que entender, que este tema toca a Trinidad, que también por ahí mencionaste con lo de las preguntas del domingo, vemos un Dios operando en perfecta armonía. Lo podemos ver en el carácter de las personas de la Trinidad, ejecutando un plan que siempre fue dado y que resultó y resulta. Es el que nos sostiene en el plan, que podemos hablar del plan redentivo. Así es. Con este versículo 20 podemos hablar de que el plan redentivo es plan A y siempre ha sido. Y Dios ha echado a correr ese plan redentivo. Y Cristo es personaje, diría, central, medular, estelar de ese plan redentivo. Así es. Todo esto se logra por medio de Cristo. Cristo es el que logra, alcanza, lleva, consigue la redención, ¿no? En Cristo y en su sacrificio de sangre es que vemos que la redención es conseguida. Pero vos decís, bueno, pero suave, entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene 30 años y claramente no tiene vida espiritual? ¿Qué pasó con la redención en este caso? O sea, hoy soy creyente, tengo 35, pero a los 30 yo no había sido redimido, ¿no? A los 30 no tenía vida espiritual. Ajá. Y ese concepto nos pone a hablar de lo que se conoce como la aplicación de la redención. Claro. La aplicación de la redención es que lo que Cristo logró en un momento fijo en la historia, hace 2000 años, Cristo no murió antier, ni ayer, ni hace 15 días, en un momento fijo en la historia, lo que logró Cristo es aplicado por el Espíritu Santo de manera directa a nuestras vidas. Tiempos. Exactamente, a nuestros tiempos, a nuestras vidas, en un momento específico del futuro. O sea, si ves la línea de tiempo, en el año 30 y pico después de Cristo, y Cristo logra la redención, sacrificio, cruz, demás, resurrección, por supuesto. Sí.
Y después de eso, en muchísimos otros momentos históricos, en diferentes lugares del mundo, aplicaciones de esa redención para las vidas personales de los seres humanos. Como lo dice, eso nos lo dice Gálatas, de hecho, capítulo 4, versículo 6, veamos desde el 4. Sí. Dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Eso nos habla nuevamente de lo del plan. Del plan y la temporalidad de ese plan. Exactamente. Cuando llegó el momento justo, Dios envió a su Hijo. Eso nos habla de el Padre y el Hijo operando y demás, Totalmente. como veíamos. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Rescate, palabra importante. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. El envío, la aplicación de la redención conlleva lo que algunos llaman los beneficios de la redención. Claro. Entre los cuales está vida, de pasar de muerte espiritual a vida espiritual, ser justificado y tener la presencia del identidad Espíritu Santo. Y permanencia del Espíritu la Santo. adopción como tal, que está mencionada aquí claramente. Pero esos vienen por la aplicación que hace el Espíritu sobre nuestras vidas. Así que el Espíritu, que como dice Efesios 1, es dado como garantía de la redención futura, sí, es dado como ese sello, como esa garantía. Sí, es Efesios, ¿no? Efesios 1, exactamente, como yo vendré por eso, es lo que está diciendo. Sí, esto es una garantía de que eso es así. Exacto. Otro término legal. Ah, exactamente. Esto es mío, aquí lo dejo, y esto yo lo voy a tomar en su momento, sí. O sea, lo garantizo. Pero simplemente para precisar el concepto acerca del Espíritu siendo entonces el que aplica, como lo vemos en Gálatas. Gálatas me gusta porque armoniza todo el concepto de la redención con el Padre, el tiempo perfecto, sí, claro, la encarnación a través, dice que nacido mujer, el escenario, el contexto de la ley, con el propósito, redimir a los que estaban bajo la ley. Aquí refiriéndose bajo la ley, refiriéndose al pecado en el sentido de que la ley revela el pecado. O sea, la ley es el estatus de Dios y ante ese estatus todo el mundo está por ahí, por abajo de ahí. Y dice que entonces ahora recibimos la adopción y después habla del Espíritu Santo hablando a nosotros, ¿verdad? Como Abba Padre, el Espíritu en esta parte activa de traer los beneficios de esa redención. Y el 7 me encanta que cierra diciendo, así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y también heredero, volviendo a las palabras de Pedro, heredero de qué? De todo lo que se ofrece en Cristo. Sí. Que tiene una implicación, y tal vez aquí voy a otro tema, o a otro tema temporal de la redención, a heredero de lo pleno y lo porvenir, que es el otro tal vez tiempo redentivo que podríamos ver de... yo lo veo hasta cierto punto, voy a hacer esta metáfora del Éxodo, porque la mencionamos. Ellos son liberados desde que salen, pero les toca peregrinar. Y pareciera que el efecto último y más pleno es la tierra prometida, porque se les anuncia desde antes de salir. Se efectúa el rescate, hay un sacrificio, toda la intervención de Dios. Dios lindísimo, porque además Dios se sigue revelando posterior a la salida. El desierto es un lugar donde Dios decide revelarse. Preparándolos, porque en este punto más pleno de libertad, ahí, digamos, yo veo como la metáfora a la que nosotros hoy estamos viviendo, sí, ya redimidos, sí, ya en Cristo, sí, hijos de Dios, sí, herederos, sí, con el Espíritu Santo, pero todavía guardando, volviendo a la temática, a una esperanza plena y futura, que Pedro ya un par de veces dice cuando Cristo se revele. Así es. En un sentido pleno, porque ya se reveló en el sentido temporal y espacial de este cumplimiento, de este tiempo. Sí. Pero viene uno pleno, donde entonces hay una restauración que inclusive tiene que ver con lo corpóreo del hombre y con el escenario, porque ciertamente no solo que el hombre está caído, sino que la creación en ti está corrupta, está caída. Entonces una redención futura y plena se puede ver también con esa esperanza de cuerpos glorificados, presencia de Dios plena y ausencia entonces del escenario del pecado y todo lo que el pecado degradó. Sí, ese concepto que estás hablando de este interín, si se quiere, es el concepto de peregrinos. Es lo que estamos conversando justo en esta serie. Aplicaciones de todo esto que acabamos de ver. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué vemos en este contexto para la vida práctica? Simplemente. Sí. Tal vez tiremos dos y las desgranamos. Okay. Siervos de otro amo, cambio de amo y cambio de jurisprudencia y liberados del dominio anterior. Sí.
liberados del dominio anterior. Siervos de otro amo. Esto lo están viendo los jóvenes en The Red. Lo están viendo en esta serie que se llama Factura. ¿Qué te dan cuando compras algo? Una factura. No, ese es el costo. Precisamente. La semana pasada los jóvenes recibieron, hace 15 días, perdón, recibieron una factura diciendo el precio fue pagado por usted. Usted está en Cristo. Y recibieron un título de propiedad, que es lo que te dan cuando compras, por ejemplo, un vehículo, que dice, esto es mío. Pertenece a. Yo soy propiedad de. Y eso creo que es la idea básica que queremos transmitir y que también está incluida dentro de la redención, que es ser siervos de otro amo significa que fuimos comprados no para, como diría mi abuela, chingoletear por ahí. O sea, no para andar ahí no para... No. haciendo tonteras, comiendo helado de sorbetera todos los días. Sí. Sino fuimos comprados para ser siervos de otro amo. Romanos 6, 18. Sí. Han llegado a ser siervos de la justicia. Sí. Yo hablaría del concepto de reconocer una soberanía. Justo. De Cristo. Porque no solo que ya me deshago de este amo, o ya no estoy en este esquema, pero necesito entender entonces a cuál estoy. Porque no es que me convertí en mi propio amo. Así es. No es una libertad plena en el sentido, y esto yo creo que habla, el tema de la redención es interesante, porque habla de la incapacidad del hombre de ser soberano sobre sí mismo. De ser verdaderamente libre en el sentido de no depender de nada. Y la realidad es que el hombre no lo puede. No hay tal Nunca. cosa como una libertad plena. Y de hecho, cuando vemos, y tal vez cada quien podría contar historias de esto, cuando yo he pretendido vivir una pseudo libertad, lo que estoy metiendo son las patas terriblemente, porque el hombre no tiene la capacidad de autoseñorearse, será la palabra. Pero entonces, en este esquema de redención, lo que debo reconocer es la soberanía de Cristo. La soberanía de Cristo implica de que yo no solo puedo tomar del Padre y de Cristo y del Espíritu Santo lo que me conviene, sino que yo tengo que entender la demanda de ese Señor sobre mi vida, porque soy de Él, porque soy suyo. ¿Qué implicaciones para mi vida tiene eso si yo reconozco esa soberanía? Lo vimos, me parece, en el podcast número 2, si no me equivoco, que se llamaba Jesús Salvador, Jesús Señor. Es ese tema. Era la idea que era no solo el acto de salvación. Es más, creo que lo que debimos haber hecho hoy era haber hecho un podcast de 1 minuto y haber dicho, vean el podcast número 2. Chao. Y lo relacionan con Primera de Pedro. Pero en ese podcast 2, esa idea. Salvador está hablando del rescate. ¿Sí? Está hablando de la redención. Señor está hablando de el rescate y la redención. Sí. Pero una vez que fui rescatado y redimido, en la ejecución de su soberanía sobre mí. Sí. Sí. Como que debía haber repasado ese podcast 2. Bueno. Pero bueno, es un tema lindísimo de siervos de un amo. Otro amo. Bueno, bondadoso, amoroso. Eso. Y el tema que dices de la libertad, que me recuerda uno de mis versículos favoritos, ¿verdad? Conoceréis la verdad les os hará libres. Qué bonito sentir una libertad en la que todavía mi Señor me resguarda, me conserva y me dirige. En conciencia de quién es ese Señor y en conciencia de cuál es su mandato, cuál es su propósito, en conciencia de qué fue lo que Él hizo a mi favor, en conciencia de que Él ganó mi vida, ganó mi alma, y ahora la respuesta correcta de este siervo sería entonces adoración, servicio, identificación, sumisión, qué sé yo. Entonces ese sentido de libertad que hay en Cristo, que vale la pena recordarlo. Sí. La segunda aplicación que veíamos se llamaba liberados del dominio del amo anterior. Sí. Importante la palabra dominio. Dominio es una palabra, al menos en términos legales, habla de la ejecución de un dueño sobre su propiedad. Sí. Es el dominus. De los atributos que tiene un señor sobre sus posesiones. Así es el que lo domina, sí. Domina el bien. Y algo sirvió estudiar derecho. Por lo menos para poder decir estas tonteras en podcast. Sí. Bien, entonces, liberados de dominio anterior no quiere decir, hemos sido enfáticos con esto siempre, que el creyente que ha sido redimido no tenga influencia de pecado. Pero que no tiene dominio el pecado sobre él. Sí. Y esto lo podemos ver en algún libro que Dios primero llegaremos algún día, que es Romanos. En Romanos 7. Pablo, Romanos 7 está haciendo esa claridad. En Romanos 6, 7 y 8 es ese movimiento de Pablo entre decir, yo veo una gran influencia de este pecado sobre mí. Lo que no quiero hacer, esto hago. Lo que no quiero hacer, esto hago, dice Romanos 7. Pero luego llega el 8 diciendo, hagan morir, ya no pertenecen, ya no, ¿verdad? El 6 ya no pertenecen, fueron liberados de ahora son hechos. Entonces,
Esto nos tiene que traer la idea de que, y hablábamos de pecado la semana pasada en sección 3, Ajá. esto nos tiene que traer la idea de que el pecado no es nuestro dueño. No. A pesar de que por épocas de vida, incluso el creyente pueda estar luchando y pueda sentirse aprisionado por el pecado, debe recordar que en todo momento la realidad objetiva que nos revela la Biblia, no sus propias emociones o sentimientos, es que el pecado no lo domina. No es su dueño, sino, pues en efecto, puede ser de una influencia muy grande, puede ser una influencia tan grande que lo lleva a hacer temas muy complicados, altamente cuestionables. Eso nadie lo está negando. Sí. Lo que estamos hablando es cuál es la realidad objetiva que el texto bíblico nos revela acerca de la dominación por el pecado en los diferentes momentos. Sí, viene el concepto de el viejo y el nuevo hombre. Realmente. Y que en el Espíritu Santo el Padre nos faculta para sacudirnos, siento yo, como de, no, suave, yo tengo otra forma de cómo responder a esto. Eso es. Estaba este estímulo, estaba este vicio, estaba esta respuesta, pero en el poder del Espíritu Santo, bueno, dice, llevo cautivo pensamiento. A la obediencia en Cristo. Yo creo que es una facultad dada por ese mismo Señor que nos posee. Entonces, bueno recordarlo, el punto claro, libertad del pecado. Una redención que es pagar el precio por el rescate de alguien. ¿De qué fuimos rescatados? Los que estamos en Cristo, del pecado. Los que no, pues seguirán siendo esclavos de. Sí. ¿Cómo fuimos rescatados? Por la obra redentora sacrificio de Cristo. De Jesús. Por medio de su sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa redención siempre fue el plan A de Dios en todo momento y se nos aplica ese concepto a nosotros en un momento específico por el Espíritu Santo para llevarnos a partir de ese momento, ser siervos de otro amo y liberados del dominio del amo anterior, que era el pecado, para ser entonces de Jesús Señor. Señor. Vivir como peregrinos a una esperanza de una gracia, de una redención plena futura en Cristo y resistir, ¿verdad? O como sostenernos mientras seguimos ahondando en los temas de Primera de Pedro, que ya en 3 secciones yo creo que nos llenó de buen contenido. De montones de cosas. Gracias, bro, por este tiempo de conversar. Buenísimo. Queremos animarlos para que sigan acompañándonos, sobre todo en este estudio que estamos llevando, que está riquísimo en la primera carta de Pedro. Pero bueno, recordarles fechas importantes. 31 de marzo es Domingo de Resurrección y nosotros queremos celebrarlo como comunidad. Vamos a estar en el Parque de la Sabana, 9:30. Todo el mundo va a llevar comida, cosas para compartir. Vamos a jugar, vamos a mejenguear. Y la cena del Señor. Y vamos a compartir la cena del Señor, que me parece una oportunidad muy linda hasta dar de testimonio público de esto. Así que va a estar muy lindo. Y la otra cosa es que a veces en la comunidad salimos muy rápido porque obviamente todo el mundo va a almorzar y hay un corre-corre. Les invito a que aprovechemos el tiempo de que ahí nos podemos tirar en el zacate, hablar paja, compartir, conocernos más. Y yo creo que es algo que yo por lo menos quiero tener con varias personas que pues sí nos saludamos y sí nos conocemos, pero apenas como por encimita. Entonces creo que estos tiempos también en cuanto a la dinámica de la comunidad son muy ricos. Después vamos a abril 7, 14 y 21, domingo 10 de la mañana, mismo lugar, Hotel Palma Real. Vamos a continuar con lo que sería sección 4, 5 y 6. Así que bueno, sin más, que Dios les bendiga un montón y chao, chao.